Hola, voy a intentar explicar qué diferencia hay entre, bueno, estos conceptos sobre las maderas. Las maderas nobles, maderas preciosas, maderas nerviosas, maderas que atejan y maderas que tienen tensión o tensiones. Vamos a ver si soy capaz de explicar esto, que es bastante controvertido. Si nosotros miramos un listado de maderas nobles, vemos que aparecen ahí una serie de maderas que se consideran nobles. Pero ¿qué nos define una madera como noble? Bueno, después de darle muchas vueltas, parece que una madera es noble cuando la madera no se mueve y cuando la madera no se marca fácilmente. Tiene que tener una cierta dureza. Y ahora veremos por qué. Y una madera es preciosa o valiosa cuando, bueno, cuando es una madera, un lujo. Es una madera cara porque es difícil de encontrar o porque es muy apreciada. Y se utiliza en ebanistería fina, para hacer obras de arte. Vamos a ver cómo definimos la madera noble. La madera noble de referencia, aquí, bueno, en España o en mi trayectoria, es la caoba, ¿no? La caoba de Cuba siempre se conoce como la madera noble por experiencia, vamos por excelencia. Y vamos a ver qué características tiene. Tiene las fibras rectas. Eso que tenga la fibra recta o ligeramente entrelazada, que pone aquí en la ficha técnica. Estas fichas técnicas las he utilizado de un documento que publicó AEIN, la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera. Ahí nos dice que la madera de caoba es recta o ligeramente entrelazada. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces es recta y a veces es ligeramente entrelazada. ¿Vale? Y pone aquí que es extraordinariamente estable. ¿Qué significa eso? Que varía poco su volumen. ¿Vale? El coeficiente de contracción volumétrico está en un 0,22. ¿Vale? La variación de volumen de la caoba es pequeña. Es pequeña. ¿Por qué? Pues por su estructura interna y por su densidad, básicamente. Aunque lo de la densidad veremos ahora luego que no siempre es así. ¿Vale? Hay unas maderas que tienen una densidad muy baja y son muy estables también. Tienen una estabilidad también grande. Contraen poco. No tiene tendencia a tejar. ¿Qué es esto? La forma de teja o el abraquillamiento. Esto se produce cuando la diferencia entre la contracción tangencial y la contracción radial es grande. En este caso la diferencia entre contracción radial y contracción tangencial es muy pequeña, es 1,42. Entonces no es que sea la diferencia, es la relación. Cuando tú divides una contracción y divides la otra, da 1,42. Entonces ateja poco. Cuando vimos el otro día el experimento con las maderas que utilicé, son maderas densas y atejan poco. Tengo que repetirlo con las maderas de conífera, ¿no? Que atejan más, para que veamos esa relación. Y la dureza es pequeña. Aquí la dureza en el ensayo Chalais-Meudon, no sé cómo se pronuncia, si hay alguien por ahí que sepa francés que me lo explique, nos dice que es una madera semiblanda. O sea que la dureza ni la densidad, ni la dureza ni la densidad nos indican que una madera sea noble. Un poco sí la dureza, ¿vale? La dureza tiene que tener cierta dureza. Y sobre todo es la estabilidad dimensional y que no ateje. Eso es lo que nos va a decir que una madera sea noble, que no tenga nudos, que las fibras sean rectas y luego que tenga cierta iba a decir nobleza, que tenga cierta trayectoria, ¿no? Aunque otra madera que no sé, que sea totalmente desconocida, que se empiece a comercializar, que cumpla con estas características, la podremos considerar como noble según mi criterio. Ojo, que yo estoy leer libros, leer documentos de empresas y de estas, y vemos como clasificada como maderas nobles, maderas comunes y maderas que tienen tendencia al atejado y que son nerviosas, ¿vale? Que no son estables. Vamos a ver, la madera de noble como caoba tal, tiene un precio. Aquí tenemos un precio que estuve mirando el otro día en Madera Parver, un precio de 5.472 euros el metro cúbico, la madera de caoba certificada como de cultivo forestal sostenible.
Y me llama la atención que tiene turnos de 15 años. O sea, que haya escasez de caoba es porque se ha consumido muchísimo por sus cualidades. ¿Vale? Porque el crecimiento no es excesivamente lento y además se puede cultivar, no es una madera compleja. ¿Vale? Entonces podemos decir que la madera de caoba es una madera noble y además es una madera preciosa, es una madera muy apreciada. Vamos a ver ahora una madera que es valiosa, pero es nerviosa, la madera de bubinga. La madera de bubinga es una madera muy bonita que, de la que se extraen unos chapeados preciosos, ¿no? Unos veteados muy llamativos y un color rojizo muy característico. Sin embargo, es una madera muy nerviosa. ¿Qué significa que es nerviosa? Que se mueve. La gente nerviosa se mueve y la madera nerviosa se mueve. Tiene un coeficiente de contracción volumétrica muy grande. ¿Vale? Si la madera tiene la fibra recta, es estable y tiene una relación entre contracciones tangencial y radial pequeña, como es este caso, no tiene tendencia a tejar, entonces se notará su movimiento si las variaciones de humedad son altas. Y si ha tenido tensiones de crecimiento, además se va a notar que se mueve. Se mueve aleatoriamente, es decir, se mueve según las tensiones de crecimiento que haya tenido. Si tiene las fibras rectas, se moverá normal, y si tiene tensiones de crecimiento, se moverá. Entonces, una madera que es más nerviosa acentuará esas tensiones de crecimiento. Una madera que es más estable, al contraer menos, las tensiones pues se notarán menos. Entonces, ¿se puede considerar que la madera de bubinga es una madera noble? Pues mucha gente lo considerará como una madera noble. ¿Por qué? Porque los muebles que se realizan de ebanistería fina, los instrumentos musicales, se conservan a humedad constante. ¿Vale? Nosotros hacemos un mueble de alta calidad y normalmente se utiliza en un lugar donde las variaciones de humedad no son altas. Entonces, ese nerviosismo que tiene la madera no lo vamos a notar. ¿Vale? Podemos decir entonces que la bubinga es una madera noble o no es una madera noble. Para mí no es una madera noble porque es una madera nerviosa. Vamos a ver ahora una madera que no es noble, no es nerviosa, no es valiosa, no tiene tendencia a tejado y sin embargo es muy estable. ¿Vale? La madera de samba. Le ocurre lo mismo a la madera de balsa. Entonces, es muy estable, sin embargo es muy ligera. Entonces, tiene una densidad de 380 kilos por metro cúbico, 380 gramos por litro. Es muy ligera y no tiene tendencia al tejado. Las relaciones entre la contracción volumen tangencial y radial están, son pequeñas también. Y es súper blanda. Entonces, ¿qué hace que esta madera no sea una madera noble? Pues que es muy blanda. Se marca con la uña. ¿Vale? Cuando yo la estoy trabajando, hago un mueble con madera de samba, pues bien, se va a quedar estable, no va a tejar, pero si yo lo escribo encima, se va a marcar con la punta del lápiz. Entonces no puedo decir que la madera de samba sea noble. Por eso decía antes que tiene que tener cierta dureza la madera para considerarse como una madera noble. No he encontrado una foto adecuada aquí para poner. Tienen un precio que ronda los 600 euros el metro cúbico. No es excesivamente, vamos, se puede considerar que es un precio económico. Decimos que la madera es estable o nerviosa cuando la madera hincha o merma más o menos. Entonces la nobleza de una madera es porque es estable y porque tiene dureza. Normalmente las maderas nobles son maderas preciosas, ¿vale? Pero en algunos momentos, bueno, según lo que estoy yo aquí explicando, las maderas que son nerviosas, por muy valiosas que sean, no, no podemos no considerarlas como nobles, ¿no? Según mi criterio.